Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos, y nunca mejor dicho, en una de las leyendas más fascinantes de toda la historia. Vamos a hablar de la ciudad perdida de la Atlántida. A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si una civilización entera, súper avanzada, simplemente desapareciera de la faz de la Tierra en un solo día? Esa es la pregunta, ¿no? La que está justo en el centro de todo este misterio. Y es una idea tan potente que, nos ha tenido enganchados por más de 2000 años. Ok, antes de meternos en los orígenes, seamos honestos. Cuando pensamos en la Atlántida, a todos se nos viene a la mente más o menos lo mismo, ¿verdad? Una ciudad increíble bajo el agua, tecnología súper avanzada, cristales misteriosos que lo potencian todo, un imperio que dominaba el mundo. Básicamente, la fuente de toda la sabiduría antigua. Pero, a ver, ¿de dónde salió esta imagen tan de película? Perfecto, pues vamos a la primera parte, el origen de todo. Para entender de dónde viene esta leyenda, tenemos que irnos muy atrás. Y aquí viene la primera gran sorpresa para muchos. Absolutamente toda la leyenda de la Atlántida viene de un solo lugar. No de cientos de textos antiguos, no. Viene de dos diálogos que escribió un filósofo griego, Platón, por allá del 360 a.C. Se llaman Timeo y Critias. Y ya, eso es todo. Nada de registros egipcios ni mapas secretos, solo Platón. Increíble, ¿no? Platón escribió: una isla situada frente al estrecho que ustedes llaman las columnas de Hércules. Y en esta isla de la Atlántida existió un imperio grande y maravilloso. O sea, nos está dando una ubicación bastante clara, ¿eh? Las columnas de Hércules es lo que hoy conocemos como el estrecho de Gibraltar. Así que según él, esta superpotencia estaba justo ahí, en el Atlántico. Y miren, Platón no se guardó nada, ¿eh? Describió una sociedad casi perfecta. Dijo que fue fundada por el mismísimo Poseidón con una mujer mortal. Imagínense, una utopía de semidioses. Tenían oro, plata, animales exóticos por todas partes. Una armada superpoderosa que conquistó partes de Europa y África. ¿Y su capital? Bueno, era una maravilla de la ingeniería, construida en círculos de tierra y agua. Pero aquí viene el giro dramático. Se corrompieron. Se volvieron codiciosos y arrogantes. Y los dioses, como castigo, la destruyeron en una terrible noche de fuego y terremotos. Ok, y aquí es donde la cosa se pone interesante filosóficamente hablando. Para entender lo que Platón probablemente estaba haciendo, tenemos que hablar de un concepto clave, la alegoría. ¿Qué es una alegoría? Pues es básicamente una historia que parece hablar de una cosa, pero que en realidad tiene un significado oculto, un mensaje moral o político. Exacto. Entonces, esto nos lleva al meollo del asunto, a la gran pregunta de nuestro segundo punto. ¿Platón nos estaba contando un hecho histórico o estaba tejiendo una fábula, una historia para enseñarnos algo? Y vean esta tabla porque aquí es donde chocan dos mundos. Por un lado, la leyenda popular nos dice que fue un continente real, la prueba de una civilización madre. Pero por el otro lado, el consenso académico es, casi unánime. Los historiadores, los filósofos, los expertos en Platón, todos coinciden en que fue una invención. Un experimento mental, si quieren, una herramienta literaria para explicar sus ideas sobre la sociedad ideal. Hay una cita buenísima de la doctora Julia Annas, una profesora de filosofía, que lo clava. Dice: la continua industria de descubrir la Atlántida ilustra los peligros de leer a Platón. Deberíamos usar esta historia para examinar nuestras ideas sobre el gobierno y el poder. Hemos pasado por alto eso y en su lugar estamos cavando en el lecho marino. ¡Qué gran punto! Nos dice que la intención de Platón no era dejarnos un mapa del tesoro, sino una advertencia, una lección sobre la arrogancia y la corrupción. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta parábola? Pues básicamente, Platón creó a la Atlántida para usarla como un villano filosófico. La puso en contraste con una versión idealizada de su propia ciudad, Atenas. Por un lado tenías a la Atlántida, rica, poderosa, arrogante. Por el otro, a la Atenas virtuosa y justa. Era su forma de decir, ojo con el poder y la codicia porque corrompen y llevan a la ruina. Ok, digamos que es una fábula. Pero, y este es un pero muy interesante. ¿Y si Platón se inspiró en algo real para crear su historia? Vamos a explorar esa posibilidad. Bueno, pues la teoría más fuerte, la que tiene más peso, apunta a un desastre natural real y absolutamente catastrófico, la erupción del volcán en la isla de Tera, que hoy conocemos como la hermosísima Santorini. Esto pasó por ahí del 1600 a.C. y fue una de las explosiones más brutales de la historia. Y si comparamos la historia de la Atlántida con lo que sabemos de la civilización minoica, que fue la que sufrió esta erupción, vaya, hay cosas que encajan de forma increíble. Poder naval, los minoicos eran los amos del Egeo. Cultura avanzada, totalmente.
palacios, arte, eran espectaculares. ¿Colapso repentino? Pues sí, la erupción y el tsunami que provocó prácticamente los borró del mapa. Pero aquí están los problemas. La ubicación. Platón dijo el Atlántico, y esto fue en el Egeo. Y la fecha. Platón habla de 9000 años antes de su tiempo, y esto fue solo unos 1200 años antes. O sea que hay similitudes, pero los datos duros no cuadran. Muy bien, entonces, si Platón escribió una fábula filosófica, ¿cómo es que terminamos con esta leyenda de cristales de poder y ciudades submarinas? ¿Cuál fue ese viaje? Veamos la vida moderna de este mito. Esto es fascinante. Miren, por casi 2000 años, la Atlántida fue solo eso, una historia de Platón. Pero en 1882, un tipo llamado Ignatius Donnelly escribe un libro que lo cambia todo. Él la presenta como una civilización real, la madre de todas las culturas antiguas, y a partir de ahí se desató la locura. En los años 30, el psíquico Edgar Cayce empezó a hablar de cristales de energía y vidas pasadas allí. Luego, tristemente, los ideólogos nazis se apropiaron del mito para sus teorías racistas, y ya de los 60 para acá, la Atlántida se ha mezclado con todo. OVNIs, astronautas antiguos, se fue alejando cada vez más y más de la idea original de Platón. Lo que nos lleva, inevitablemente, a la última parte, y quizá la más importante. ¿Por qué? ¿Por qué esta leyenda sigue viva? Si no hay pruebas, ¿por qué nos sigue fascinando tanto? Hay un profesor de clásicos, James Romm, que lo explica de una manera muy sencilla y potente. Dice, es una historia que captura la imaginación, es un gran mito, tiene elementos con los que a la gente le encanta fantasear, y tiene toda la razón. Es que piénsenlo, el mito de la Atlántida lo tiene todo. Es la fantasía de una utopía, de un mundo perfecto que perdimos. Es el atractivo de un gran misterio que nadie ha podido resolver. Es una advertencia súper poderosa sobre el peligro del orgullo desmedido. Y al final, es un símbolo tanto de lo más grande que podemos lograr como de nuestro miedo más profundo a perderlo todo. Así que quizá el verdadero misterio no es si la Atlántida existió en el fondo del mar, sino por qué necesitamos que la historia exista en nuestra mente. Y con esto cerramos, con una pregunta para reflexionar. Si la Atlántida es, en el fondo, una historia sobre cómo una gran sociedad puede colapsar, el hecho de que nos siga fascinando tanto, ¿qué nos dice sobre nuestra propia sociedad?